Bueno, y pues me da mucho gusto volver a encontrarnos en este espacio. He seguido tus mensajes de video muy bien dados, y creo que vamos a poder Gracias. eslabonar muy bien tanto nuestra primera entrevista anterior como algunos de los mensajes que has venido dando y de los cuales he estado muy pendiente. Entonces voy a hacer una pequeña introducción a lo que vamos a hacer el día de ahora, Luis, si te parece. Encantado. Bien, el tema se llama confiabilidad de la política en México. Y estamos entrevistando a Luis Farías Mackey, que tiene una amplia exposición al medio político mexicano y desde hace mucho tiempo. Entonces conoce de historia, conoce de leyes, conoce de política, tanto en lo teórico como en lo práctico, y lo trae en la sangre. Y además ha sido un estudioso de todos los pormenores que han ido pasando en México en este sector. En el tema de la confiabilidad de la política en México, en la reunión, en la entrevista pasada, pues nos dimos a la tarea de hacer con el enfoque de confiabilidad un diagnóstico de por qué es uno de los sectores reconocidos como de más baja confiabilidad. Y repasamos muchos temas y llegamos a algunas conclusiones muy interesantes. Es muy halagador ver que hayamos llegado a algunas conclusiones. En esas conclusiones que llegamos con el enfoque de confiabilidad, pues nos fuimos a las causas raíces, no quedarnos en síntomas, que son muchos y puedes hablar y hablar y hablar, pero no solucionas nada, según el enfoque de confiabilidad. Y nosotros llegamos a causas raíces. Y una de las causas raíces a las que llegamos fue el liderazgo. El liderazgo en la ecuación general de factores para que tenga éxito la política y que tenga confiabilidad, el liderazgo es uno de los factores más preponderantes, fue lo que comentamos en la junta pasada. Y hoy vamos entonces a entrarle a ese factor de causa raíz, pues para ver sus ángulos y sus posibles soluciones, según Luis Farías. Y dentro de lo que es el liderazgo, pues yo quisiera mencionar que hay dos aspectos del liderazgo. La parte de lo que es el trabajo que desempeña el líder, que demanda de unas cualidades y de unas habilidades y de unas competencias, cuál es el deber ser de un liderazgo en esa actividad. Esa es la primera parte, es una parte, vamos a llamarle cuantitativa. Y luego la segunda parte, que es quién, el quién es el líder, quién es el líder que está actuando y cómo está actuando y cómo es el líder y qué le falta y qué le sobra y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces y dentro de lo que es la parte de liderazgo, de lo que es la parte del trabajo, pues yo veo, Luis, que hay unos trabajos que desempeña el político de política pura, y hay unos trabajos que desempeña de administración pública, y hay unos trabajos que desempeña de director general de Pemex o director general de CFE, que es de una empresa. Entonces, como que son tres trabajos distintos que requieren liderazgos distintos. Y está la parte de la función política. Entonces, con esto en mente, con el enfoque de confiabilidad, pues quisiera ponerlo en tu mente, quisiera ponerlo en esta mesa y decir, oye, bueno, pues vamos a profundizar en tu visión, en tu perspectiva, en tu sensibilidad, entrando a este factor de liderazgo de los líderes políticos en México. Y me di cuenta también en una de tus recientes videos muy interesante que también tocaste el liderazgo del ciudadano, el ciudadano en la ecuación política de México. Es ciudadano civilizado más líder político adecuado, debe dar una política ideal, ¿verdad? Una política correcta, ¿verdad? Pero yo quisiera que en esta ocasión, dado el tiempo que nos ocupa, que dedicáramos tu tiempo, Luis, a la parte del liderazgo de los líderes políticos. Y si me permites, si me das tiempo, en otra entrevista tomamos el aspecto de la ecuación ciudadana. ¿Te parece bien? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a darle. Bueno, tocas
un tema que tiene varias aristas. Eh, por supuesto que es muy diferente el perfil del político que el del administrador público, que además, pues dentro de la administración pública hay muchas especialidades, pero por otro lado, ya del administrador público que administra una empresa productiva del Estado, ¿no? Y la verdad es que esa categoría o esas categorías no están, por lo menos en lo que a mí me ha tocado ver en el mundo público mexicano, en la mente del político. Eh, Primero, el político cree que puede todo, es, lo, todo lo puede hacer. ¿Por qué? Pues porque la gente lo adora, la gente lo quiere. Tú puedes ser un hombre muy popular, pero no necesariamente un funcionario muy efectivo. Eh, Voy a empezar por el político. Hay un librito muy famoso de Ortega y Gasset, se llama El Tríptico. Y en el tríptico, pues Ortega y Gasset habla pues del político en general. Y ahí dice que el verdadero político se siente cuando llega, porque lo primero que hace es poner orden. Cuando el político llega, lo primero es ordenar, cada cosa tiene que estar en su lugar. Tú dedícate a lo que sabes y tú no te metas en lo que no sabes. Entonces, cuando tú ves, no veas mi escritorio, pero cuando tú ves el escritorio de un político y lo ves todo desordenado, lleno de papeles y con, perdón, pero me vino a la mente aquellos debates, ¿no? Hace poco, donde estaban tratando de definir la candidatura del Frente Cívico Ciudadano, se llama el Corazón y Valentía, ¿no? Y en una de las mesas estaba Krill, estaba Xochitl y estaba Beatriz Paredes. Y tú veías el escritorio de Beatriz Paredes, estaba lleno de papeles, de Kleenex, de botella, de la bolsa, ¿no? Era un escritorio desordenado. El político, lo primero que tiene que tener es una visión ordenada de las cosas. No tiene que ser experto en todo. No tiene ni siquiera que ser un buen administrador público. Para eso hay buenos administradores públicos. Pero nosotros creemos que el político es el grillo, el maniobrero, ¿no? El que complica las cosas, ¿no? Para luego solucionarlas. Cuando debe ser todo lo contrario, debe ser el que clarifica las cosas. Yo así lo veo. Por otro lado viene el administrador público y aquí tocas un tema muy importante porque es hasta principios de los 50 que se crea la Facultad de Ciencias Políticas en México. Y tenía que ser hasta esa época porque los militares gobernaron este país hasta 1946. Entonces, de repente se dan cuenta los jóvenes que están llegando a la administración pública, pues que esto tiene una ciencia, una forma de actuar. No es nada más, no es un tendajón. Y se dan cuenta de que tienen que crear una facultad de ciencias políticas. Desgraciadamente, la Facultad de Ciencias Políticas, ese ya es otro tema, pues se fue más por el lado ideológico que por el lado de formar administradores públicos. Hay un autor español muy de moda, gran filósofo, Inenarriti, que dice que el poder tiene muchos años de estar aprendiendo a mandar, pero no tiene experiencia ni aprendizaje
de obedecer. Y lo mismo pasa con los políticos. Nos han enseñado a cómo conquistar el poder, pero no a cómo ejercerlo, cómo administrarlo, cómo hacerlo efectivo. Y nos falta mucho para eso. Pero sí tenemos que definir con toda precisión de que el médico pues tiene que dedicarse a lo médico y el hombre del petróleo debe de estar en el petróleo y el abogado debe de estar en la corte, ¿no? Y a donde vayas, te guste o no, vas a tener que administrar. Entonces, el político no tiene que ser forzosamente un administrador, pero sí tiene que tener un principio de orden y dejar que los que saben hagan sus cosas, les permita fluir, cosa que generalmente no sucede. ¿Por qué? Porque generalmente llegamos como equipos. Ya llegó el equipo del nuevo director y, y ese equipo que no tiene la más remota idea de dónde está llegando, se tiene que hacer cargo de un aparato muy complejo, pero pues es como un derecho conquistado, ¿no? Voy a contar una anécdota. Una vez me tocó llegar pues a un partido político. Llegamos al partido político y fue una elección interna, lo que quieras y mandes, pero llegamos al partido político. Y cuando pues tomamos posesión de la oficina del presidente junto con él, nos dijo, bueno, lo primero que les voy a pedir es que corran a todos, a la secretaria, todo mundo. Oye, pero ¿cómo? Si los que saben cómo funciona el teje y maneje todos los que están aquí, ¿no? No, córranlo a todos. El único que no corrió a la gente fui yo. Y por una cuestión no nada más de humanidad, ¿no? ¿Por qué lo va a correr si no ha hecho nada malo? ¿No? Necesita el trabajo igual que yo, sino también por una cuestión práctica. La secretaria que yo tenía en otro lado ganaba más y tenía mejores prestaciones y tenía una antigüedad mucho mayor y no le iba a desbaratar su vida para traerla a una aventura política, porque cuando tú entras a un partido sabes que es por 1 o por 2 años, y te va bien es por 3 años, pero no tiene futuro la vida dentro de un partido, a menos que seas un burócrata que nunca vas a pasar de ahí, ¿no? Pero así piensan los políticos. Ya llegamos y vamos a tomar todo el aparato. ¿Qué es lo que hacen? Pues que generalmente descomponen las cosas y hacen ineficiente la administración. Esa es una de las razones por las que se buscó la reelección de diputados. Los diputados llegaban sin ninguna experiencia y cuando ya habían adquirido la experiencia se tenían que ir y tenían que llegar otros. Entonces, es muy de la vida política la improvisación, pero sobre todo la soberbia de creer que somos todopoderosos y lo sabemos todo. Ahora, lo más grave es cuando llegamos a una cosa ya muy especializada, a una empresa, ¿no? Oye, aquí tienes además que rendir frutos. No quiere decir que en salud no tengas que rendir frutos. Si se te cae la vacunación, eres un criminal, ¿no? Pero si en petróleos no nada más no generas petróleo, sino que generas pérdidas, bueno, pues es el peor de los mundos. Finalmente, ya he abusado de la palabra, si el político no pone orden, no orienta, no... yo aprendí desde muy joven en política que ni guardia que no te den, ni comisión que no te toque. Esto es de los militares. ¿Sí? Si no estás de guardia, no te metas. ¿Qué estás haciendo ahí? Le corresponde al que está de guardia. Si tú te metes, estás obstruyendo su labor. Y si no es tu comisión, si no te instruyeron que hicieras algo, no lo hagas, porque vas a desordenar el orden que se ha instruido a la tropa. Bueno, en política es lo contrario. En política nos enseñan que hay que entrar a codazos, ¿no? Y hay que estar en el primer lugar en el presidium
y hay que ser muy protagónico, cuando debe ser todo lo contrario. Oye, fíjate que está señalando defectos de liderazgo del político mexicano, Luis, que tienen que ver con causa raíz, porque estamos analizando la confiabilidad. Si tú analizas los estudiosos de los liderazgos, de los líderes, te vas a dar cuenta que eso mismo que tú dijiste, pues es una infraestructura de la desconfianza, producen desconfianza. Al no tener bien eso que tú criticaste, ¿verdad? Al adolecer de un buen liderazgo, al adolecer de un orden, al adolecer de eso, están produciendo desconfianza. Y entonces es la causa raíz de la política mexicana. Si vemos los demás sectores, y esa es la pregunta siguiente, si vemos los demás sectores, los líderes que estudian liderazgo, que estudian lo que tú acabas de decir, y que como bien dices tú, en la política mexicana no se estudia, y si ves el benchmarking de los liderazgos de las políticas, de los políticos, políticas y políticos de otros países avanzados, pues te vas a dar cuenta de lo que tú dijiste, de que los liderazgos del político mexicano son causa raíz de la desconfianza, dentro de otras causas raíces. Y entonces, para poder solucionar el problema de confiabilidad, hay que solucionar esto que estamos diciendo. Precisamente porque es una causa raíz y es infraestructura, es estructural el problema de desconfiabilidad mexicana. Y lo que tú dijiste, que agregaste algo que yo no traía en mente, ¿verdad? Gracias a que tú eres muy estudioso en esto, es que la actitud del político mexicano entra a conquistar. Y si entras a conquistar, vas a hacer mal tu chamba de liderazgo, porque tu chamba de liderazgo te pide otras cosas. Te pide la chamba de liderazgo el poner orden, o te pide la chamba de liderazgo tener una visión, te pide la chamba de liderazgo dar unos beneficios a los que vas a servir. Que eso es la causa raíz del éxito de confiabilidad en los demás sectores. Cuando son muy buenos produciendo beneficios a quienes sirven, a quienes se deben, entonces esa es una causa raíz de confiabilidad, es una causa raíz de que va a permanecer, es una causa raíz de que en otros sectores más libres, bueno, pues eso es lo que hace florecer. Y al revés, cuando no sucede eso, pues desaparece la entidad, desaparece la institución y desaparece el líder. Y en el caso de la política en México no ha desaparecido. Y esa es la razón de fondo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante tener un liderazgo que no corresponde, haciendo benchmarking con los demás países que les va mejor? ¿Qué corresponde hacer para solucionar el problema de cambiar la actitud de conquista por la actitud de liderazgo adecuado? Ahora sí ya nos lleva al punto, y ha sido nomás en 2 entrevistas, el decir, bueno, ok, pues si está claro que ese liderazgo tiene una infraestructura, tiene estructuralmente está produciendo desconfianza, pues ¿qué podemos hacer para irlo arreglando, verdad? Ese es el camino que creo que vamos a tratar, me gustaría que exploraras y que le siguieras puntualizando qué se puede hacer para mejorar esta causa raíz, y luego agarraremos otra causa raíz. Pero ya con esta base, ¿qué piensas de entonces qué deberíamos de hacer? Yo considero que nuestra crisis política obedece a que tenemos un déficit ciudadano, que no hemos creado, que demanden al político haga lo que tiene que hacer y lo haga bien. Somos unos ciudadanos que no nos gusta comprometernos, que no nos gusta actuar, preferimos que alguien se haga cargo. Entonces, los políticos son especialistas en hacerse cargo. Ya llegué yo, tú no te preocupes, ¿no? Yo lo que voy a decir no les va a gustar, pero lo he dicho y lo sostengo desde hace muchos años. Yo creo que el INE ha hecho cosas muy buenas, ha servido muchísimo, ha logrado avanzar muchas cosas en la vida democrática, pero ha habido una que no ha hecho. Okay. Crear ciudadanos, formar ciudadanos, que es parte de su tarea. Hay
se le encargó cuando se creó el IFE original las tareas de educación cívica, pero nos fuimos a 100% a lo electoral. Correcto. Y la educación cívica no es enseñar a la gente a votar, sino a vivir en civilidad en la ciudad con los otros, ponerse de acuerdo. Eso es lo que nos falta. Y creo que el INE no lo hizo o no lo ha hecho. Pero hay otra cosa en donde el INE, y eso fue sin querer, en donde el INE nos ha hecho mucho daño. Llegaron los consejeros ciudadanos primero y luego los consejeros electorales. Y tanto ellos como nosotros tomamos la postura más cómoda. Ya conquistamos, ya se ciudadanizó México. Ya tenemos una democracia ciudadanizada. No, nombramos a 11 señores en un consejo general. Por eso no nos libera a nosotros como ciudadanos de nuestras cargas cívicas, ¿no? Pero, pues no, hay que se encargue, ya están ahí, ¿no? Y ellos, además, cayeron en la trampa, pues precisamente de hacerse más ciudadanos que los ciudadanos. Entonces, no se preocupen, yo me voy a encargar. No estoy hablando de mala fe, estoy hablando de deficiencias, de insuficiencias que tenemos como mexicanos. Correcto. Pero eso no ha creado ciudadanos que exijan a los políticos actúen como políticos y rindan cuentas como políticos. Quiero regresar un momentito al político. El político no se prepara para ser político, son unos cuantos los que se preparan para ser administradores públicos y de vez en cuando llega alguien que es un buen empresario de empresa pública, pero es rarísimo. Sin embargo, a los políticos los hemos de alguna manera encauzado a que aprendan la grilla, la traición, la puñalada trampera y que se fijen más en la imagen, cómo te vistes, cómo hablas, cómo dices, compórtate. A donde vas te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no tan, usa pañuelo o no usa el pañuelo, usa corbata o no usa corbata, di groserías o no las digas. En esas cosas hemos perdido el tiempo en la política y no en decir, oye, ¿quieres ser político? Pues prepárate para la política. Ahora sí me voy a ir a los griegos. Alcibiades le preguntó a Sócrates, ¿qué hace falta para ser un buen gobernante? Y Sócrates le dijo, conocerte a ti mismo, porque si tú no te gobiernas a ti mismo, no puedes gobernar a los otros, pero para gobernarte necesitas primero conocerte a ti mismo. Llevado a la actualidad, nuestros políticos hacen todo lo posible por no conocerse a sí mismos, pero más aún por no conocer, por no escuchar, por no atender a los ciudadanos. Somos muy buenos para decir qué es lo que hay que hacer, pero nos cuesta mucho trabajo callarnos y escuchar una asamblea ejidal de 8 horas o sindical de 8 horas o una de barrio, ¿no? Donde hablan y te dicen, y sí, dice, el político dice, bueno, es que voy y me empiezan a tratar sus temas personales de la palapa en la playa y del taxi. Pues sí, pero tienes que escuchar todo eso para luego poder encauzar la conversación pública. Y el político no es muy dado a escuchar, es muy dado a pontificar. Y también no es muy dado a autocriticarse, a conocerse. Y aquel político que no tiene el gobierno de sí mismo, como lo dijo Sócrates, no puede tener el gobierno de los demás. Estás tocando los elementos clave para ser un buen líder. Y en el caso de los sectores que tienen alta confiabilidad, Luis, eso que acabas de mencionar, esa sabiduría que tú acabas de mencionar que debieran de tener los políticos, sí la tienen y la aplican en los líderes de los sectores de alta confiabilidad. Entonces, en el caso de los políticos, es un círculo vicioso. Oye, sigo como voy porque nadie me dice que no, porque el ciudadano no está presente y no quiero que el ciudadano esté presente.
Y es un círculo vicioso horrible en el que estamos metidos, que o por esa razón se obtiene pues esa baja y bajísima confiabilidad. Entonces tenemos que romper el círculo en los dos lados, es decir, hay una estrategia para poder romper el círculo en los dos lados como sociedad, porque los jóvenes que quieren forjarse un futuro halagüeño y de progreso y de sabiduría, pues no le entran a la política porque están viendo esto que estamos comentando ahorita, en donde no van a producir una madurez, un crecimiento personal, porque ni siquiera se van a conocer a sí mismos, porque ni siquiera van a aprender a escuchar, porque no van a dar beneficios tangibles, ¿verdad? Sino van a conquistar y hacer protagonismo, como hacen los políticos mexicanos, y entonces no quieren. Entonces tenemos un círculo vicioso entre ciudadano y político que no hemos podido romper, Luis. Entonces creo que hemos llegado a un punto de un nudo bueno, que nos deja la tarea, que nos deja Sí, la tarea para, oye, en las circunstancias actuales, con la historia que tenemos, con los políticos que tenemos y con los ciudadanos que tenemos, bueno, ¿cómo sería un modelo, cómo sería una estrategia, cómo sería un pensamiento que nos ayudara a romper círculos viciosos que tenemos? claro. Si el ciudadano no quiere saber nada de la política, ¿no? Y en gran parte porque por lo que conoce como política no es la verdadera política. Es Exacto, un ejercicio del poder, no de la autoridad. exacto. Y un ejercicio del poder para amedrar, no necesariamente para cumplir una función pública. Entonces, necesitamos reeducarnos. Decía Nietzsche que tenemos que desaprender casi todo lo que hemos aprendido para volver a aprender desde cero. ¿Sí? El gobierno es una función pública que todos le encargamos a unos señores, ¿sí? Para que cumplan tareas que son de todos y que no las podemos hacer todos. Entonces, alguien las tiene que hacer, se la encargamos a él, pero para que la puedas cumplir, primero tienes que estar capacitado, tienes que tener el perfil, tienes que tener la honradez, tienes que tener la disposición, la actitud y la aptitud, las dos cosas. Exacto. Pero si creemos que la política es simplemente grilla, corrupción, trapacería, pues nos desentendemos de algo de lo que no podemos desentendernos. Exacto. Yo ponía un ejemplo el otro día en uno de mis comentarios. Si tú tienes una puesto en un mercado, se lo encargas a alguien, tú no te desentiendes. Al contrario, tienes que estar sobre él y decir, oye, ¿cuánto vendiste? ¿Cobraste? ¿Pagaste? ¿Fiaste? ¿Por qué? ¿Por qué se te pudrió esto? No sé. El Exacto. problema que Exacto. debe de tener todo ese tipo de negocios. Pero tú no le entregas la propiedad o el negocio al señor, se lo encargas. Bueno, lo mismo es la función pública. Exacto. Alguien tiene que hacerla y entonces se le encargamos a alguien, pero no podemos desentendernos de ese alguien. Para nosotros lo mejor es, mira, ya, elígelo y nos vemos dentro de 6 años, a ver qué pasa. No, ya lo elegiste, ahora tienes que darle un seguimiento permanente y tienes que exigir que cumpla. Esto que estás diciendo, a lo mejor nos lleva a cómo desatar nudos estratégicamente hablando, también con un enfoque de confiabilidad en donde pues no puedes hacer todo de la noche a la mañana, sino tienes que empezar sabiamente por un buen paso y luego construir los demás. Y ese primer paso es el que andamos buscando. Ese primer paso no podría ser el dar mucho más apertura, trabajando en los dos lados, tanto en el lado estructural de las leyes y demás, como en el lado del ciudadano, para que pudieran entrar más ciudadanos a ese coto de casa que existe en los políticos y los partidos. El coto de casa que existe en los políticos y los partidos es un detalle estructural que evita el cambiar y que asegura el círculo vicioso.
Entonces, no podríamos empezar con un ejercicio de ese tipo, ¿verdad? De decir, oye, estructuralmente, con leyes, etcétera, dar más lugar a ver qué pasa con modelos ciudadanos, con otros modelos distintos al quehacer del líder del partido. Lo que estamos diciendo es que hay otros quehaceres de líderes que seguramente son mucho más efectivos que el quehacer de líder del partido que hemos tenido en México, ¿verdad? Porque es una prueba de baja confiabilidad la que hemos tenido en ese sector. Entonces, no podría ser algo por el estilo de decir, oye, ahí están los ciudadanos, hay mexicanos confiables, hay mexicanos líderes que sí reúnen, Luis, las características que tú comentaste, más otras más. ¿Cómo poder hacer para que esos líderes que ya existen, que sí existen en México porque son, tienen resultados congentes en otros sectores, que puedan pasar, que podamos invitarlos? Hay, por supuesto, políticos en México, políticos, preparados como políticos, y también hay administradores públicos eh, que han demostrado ser muy eficientes. Eh, es decir, la confiabilidad no nada más está fuera de la política, existe no en gran cantidad, pero existe dentro de la política. El problema es que tenemos una aduana y esa aduana son los partidos políticos. Veámoslo, cualquier ser racional no puede dejar de aceptar que la reelección legislativa es bondadosa. La elección legislativa no se peleó en 1910. Madero buscó la no reelección del poder ejecutivo. Pero en 1917, cuando se hace la nueva constitución, permanece la reelección legislativa que venía desde 1857. Y es, si no me falla la memoria, Ávila Camacho, Portesquil, es Portesquil quien quita la reelección legislativa. ¿Por qué? Porque querían concentrar todo el poder en el Ejecutivo y tener un Ejecutivo muy fuerte y tener un Congreso con diputados que sí sabían lo que tenían que hacer y sabían de lo que estaban hablando, no les convenía. Y Correcto, entonces quitaron la reelección. ¿Qué es correcto. lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Llegas, no tienes idea de lo que vas a hacer, para cuando aprendiste ya te tienes que ir, pero además no tienes una perspectiva, porque lo hagas bien o lo hagas mal, hagas todo o no hagas nada, te tienes que ir al tercer año. En Estados Unidos y en la gran mayoría de las democracias hay la reelección legislativa y hay legisladores especializados en sus temas, en petróleo, en finanzas, en relaciones internacionales, en armas, ¿sí? Y tienen unos staffs committee de gente especializada que tienen más años que los propios legisladores. Son los expertos mundiales, ¿sí? Aquí llega un diputado, lo meten por cuestiones de cuotas partidistas en la Comisión de Energía, ¿sí? Y el señor no tiene la más remota idea de lo que se trata. Le empiezan a hablar y se pierde, ¿no? No quiero decir que no haya gente que sí le sabe y que sí lo haga, pero son excepciones. ¿Y qué es lo que está proponiendo ahorita uno de los partidos? Acabar con la reelección, porque no les conviene, porque no quieren diputados que sean verdaderamente diputados y que sepan de lo que se trata. ¿Por qué no podemos cambiar cosas en lo electoral? Ah, porque no les conviene a los partidos políticos. Entonces, tenemos que romper esa aduana, ese cerco, ese candado. Y la única manera es, pues, hacernos cargo de nuestra ciudadanía y estar más pendientes. Eh, hay muchos ciudadanos que no saben quién es su diputado y cómo vota. Votaron por él porque votaron por un color.
Oye, pero ese señor, ¿sabes de dónde viene? ¿Sabes si sabe leer y escribir? ¿Sabes sus antecedentes? Puede ser un pillastre o puede ser un hombre de lo más digno, pero tienes que saberlo y además tienes que ver cómo está actuando en la Cámara. Porque si vota en contra de tus intereses, tienes que reclamarle. Entonces, es un círculo vicioso que tenemos que ir rompiendo, pues yo creo que por varias partes del círculo, hasta que lo venzamos, ¿no? Okay. Pues ese es el tema, Luis, nombre, extraordinariamente, creo que vamos, en mi manera de ver, pues muy rápido, tomando, navegando aspectos que tienen que ver con obstáculos para la confiabilidad y aspectos que tienen que ver con soluciones para la confiabilidad. Y ahorita, bueno, pues creo que ya tenemos, se nos acabó el tiempo, pero yo sí quisiera continuar con este hilo, y que nos quede para la próxima el decir, oye, Luis, ¿cómo podemos romper por varios lados, como tú dices, un círculo vicioso? Yo creo que lo que ya hemos avanzado es decir, el sector político es de muy baja confiabilidad, los jóvenes y la gente nueva y decente no quiere entrar, y ya describiste tú muy bien el liderazgo de los políticos actuales, que tienen baja confiabilidad, también lo describiste muy bien, y describiste también algunas características de líderes que sí dan confiabilidad, que no los tenemos ahorita en la política, pero que los podríamos tener. Y entonces dejamos para la siguiente entrevista el qué podemos hacer para romper ese aduana que ahorita nos evita poder romper ese círculo vicioso y que está por un coto de poder porque el juego está en no quiero gente preparada, no quiero gente con sabiduría, no quiero gente madura, quiero gente que me diga que sí a todo lo que yo quiero, porque el liderazgo para mí es que hagan lo que yo quiero. Y ese es el círculo que tenemos que romper. Perfecto, claro que sí, con mucho gusto, Jorge, estoy totalmente de acuerdo. Sigamos escarbando en esta mina interminable. Es interminable, exactamente. Yo creo que sí la vamos a terminar. Yo creo que en 5 Claro que entrevistas sí. o algo así vamos a llegar a algunas soluciones propuestas por ciudadanos civilizados que deben acotar a las personas a las que les encargan un bien común. Es correcto. Muy bien. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Que estés muy bien, mucho gusto saludarte y nos seguimos viendo, Luis. Muchas gracias a ti. Gracias. Nos vemos.